Es Mis correcto. trabajos van mucho más allá de las fronteras. No más que las autoridades de cultura les importa un carajo la cultura. Mientras los brutos seamos mejor. Para ellos mejor. Sí, porque no sabes si tienes derechos. Correcto. Que los tenemos, por supuesto. Sí. Bien, voy a realizar una pequeña introducción sobre la historiografía, que es pues, una ciencia que eh, con el método científico se encarga de reconstruir una imagen más fidedigna sobre el pasado, ¿no? Que es lo que trata de hacer, por ejemplo, Lina, pero me parece que desde hace poquito, como que han empezado de forma leve o paulatina el integrar la tradición oral ¿cómo se llama? A sus investigaciones, porque antes de esos tiempos no la consideraban fidedigna, no creían que era solamente pues mitos, así que se encuentra entre la gente y no tiene nada de validez científica, pero ya poco a poco se va como integrando. Entonces el objetivo dentro de esta entrevista es mostrar esa validez histórica, científica y cultural que tiene la tradición oral y también de los valores espirituales que vienen heredando desde la prehispanidad, ¿no? Entonces es sobre historia, es sobre filosofía y es sobre su espiritualidad, ¿no? Entonces, la historia de América precolombina ha sido objeto de gran debate, sacada de contexto y malinterpretada por los misioneros españoles y su ideología católica, la cual es de las fuentes principales de los historiadores. La historia no es única y verdadera. Muchísimas fuentes con diferentes enfoques, estilos y intereses. Cuando la historia se convierte en propiedad de las instituciones, se convierte en una herramienta de poder, por lo que responde a los intereses de quienes la cuentan, y se proponen en imponer su versión de la historia desde varios medios, por lo que la historia que se muestra en las escuelas es muy diferente a la realidad. Lo único seguro de esta disciplina es la incertidumbre, lo que nos da la primera certeza con la que partimos. La historiografía cuenta con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las escritas, las monumentales, los restos humanos y fuentes orales. La tradición oral es fuertemente debatida por la academia positivista, aunque es un tratamiento fidedigno que nos representa la historia al rojo vivo desde la voz de los protagonistas de la misma. Muchas veces argumenta que no legitima los hechos históricos por sus aires míticos, lo que en verdad este problema se enfrenta también la fuente escrita. Debido a que es un proceso de selección por parte del autor, distorsionando, malentendiendo y desconociendo en verdad el panorama que están describiendo, además de poder ser contaminado con ideologías. También se arguye que no aporta nada en la reconstrucción fidedigna de un hecho histórico. Sin embargo, se nos otorga el contacto humano y se dice que no es infalible. El presente matiza el pasado, por lo que altera la imagen la imagen nuestra o de nuestro grupo social, por lo que debería de ser incorporada a las investigaciones historiográficas para la comprensión de la iconología del arte, la literatura y el estilo de vida de la humanidad pasada. Rescatar la voz de los vencidos y los que no se han escuchado. Tristemente, desde los años 60, con el interés de la sociedad por la espiritualidad de los pueblos autóctonos, se ha ido popularizando y mitificando, perdiendo valor para la historiografía, víctimas de ideologías primeramente católicas y ahora nacionalistas y neoechistas. Es deber aclarar y conocer la realidad sobre la cultura e historia de la náhuatl, que la población cobre conciencia y recupere su identidad. En este hermoso día tenemos la oportunidad de entrevistar al único sacerdote prehispánico que difunde sus conocimientos a la sociedad. 17º hijo del líder Itzay Balam Na, quien defendió a su pueblo durante el imperialismo europeo en 1522 y reconocido por la UNESCO, Don Luis Na. Don Luis Na, ¿de dónde es originario usted? Nací en un pueblito muy pequeño del estado campechano que conlida a pocos kilómetros de Yucatán. En ese lugar se llama Tzicmalche. ¿Qué tiene en particular este pueblo? Pues en tiempos prehispánicos, allí es donde se escribió el Cantar de Cantares. A una pedrada de allá existe otro pueblito
que se llama Nunquini. Ahí se escribió el ritual de los bacanos. Nosotros en tiempos pasados y hasta el día de hoy somos unas personas llenos de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad en nuestra percepción? Joven, la espiritualidad es la esencia de todos los pueblos de la humanidad, independientemente a la idea que tengas de Dios. ¿Por qué? Tu esencia como ser vivo es tu espiritualidad. Entonces, ninguna cultura pasada, presente o futura puede comprender un pueblo si no entiende su lenguaje. ¿Por qué? En el lenguaje de todos los pueblos de la humanidad está codificado su ayer, su hoy y su mañana. Todos los saberes pasados, ahí está. Ahí está, en el lenguaje está todo. ¿Por qué? Porque es el registro que tenemos. Nosotros los mayas fuimos un pueblo muy afortunado. Porque si vamos a creer en una deidad que se llama Itzamna, es el que nos trajo el conocimiento, la escritura, la medicina. Entonces, este ser nos enseñó a escribir. A eso se debe que nosotros los mayas escribimos en piel de venado, escribimos en lo que conocen en náhuatl, papel amate, escribimos, en maya se llama anate, escribimos en la cerámica, escribimos en las maderas de los dinteles de nuestros templos, escribimos en los murales, escribimos en los platos. Señor, escribimos casi en todo nuestra historia, nuestro pasado. Pero ¿qué sucedió? Cuando hubo, no vamos a decir como mucha gente de manera poética, dice fusión cultural. Eso es una mentira. Nunca existió una fusión cultural con Europa, sino que fue una imposición. Mediante la espada nos obligaron a amar a un Dios extranjero. Bajo la espada nos obligaron, nos humillaron, nos despojaron, inclusive nos robaron la identidad. Somos pocos lo que nos atrevemos en tiempo presente pensar. ¿Quién somos? Entonces se han encargado de borrarnos la memoria. Ok. Bueno, ¿cómo han preservado su tradición oral desde la invasión? Como lo estamos haciendo ahora. Claro, no existía la brujería del hombre blanco que nos van a escuchar quién sabe en cuántas partes de la humanidad, pero sí dejamos escritos. Lo que hicieron específicamente los españoles. Amigos, los que no tuvieron nada que ver esto, no me estoy disculpando, les entiendo. Entonces ellos no se han disculpado, entonces no tengo por qué disculparme yo, porque el agredido fuimos nosotros. Entonces ellos vinieron, nos saquearon todas nuestras obras de arte, plata, oro, que nosotros los mayas no lo teníamos, pero los pueblos del sur sí. ¿Qué hicieron con ellos? Esos bárbaros, según ellos civilizadores, lo funden y lo convirtieron en bloques groseros, vil metal, lo que fue una obra de arte. Señores, si esa es cultura, perdónenme, no coincido con ustedes. ¿De dónde proviene su tradición oral? De nosotros mismos. Es parte de nuestra formación desde niños. ¿Creen que queden restos o registros de Balamna? Sí, claro que sí. En el peregrinar de 1522, cuando el pueblo de los Itzaes toman la decisión de, yo digo, hay veces peregrinar, no es verdad. Íbamos huyendo con las bayonetas en el trasero. ¿Cuál peregrinación? Salimos huyendo hacia el sur.
hasta llegar en lo que actualmente es la República de Guatemala. Hay un lugar, un lago muy hermoso que se llama Petenquitza, a memoria de los quizás, y en ese, a la vez, en ese lago existió o existe todavía hoy una isla que se llamó Tayasal. Ahí nos refugiamos, ahí mantuvimos nuestra independencia hasta en 1560, 1660, casi 200 años después de la llegada de ellos en la península. Entonces allí estuvimos, llevando nuestra vida como lo hicimos durante milenios. Okay. Es decir, de encontrar, digamos, restos óseos de su antepasado, ¿usted accedería a analizar su ADN y el del presunto esqueleto para que puedan confirmar su parentesco? Claro, no tenemos nada que ocultar. ¿Qué variante de maya habla usted? Maya quiche, lo que malamente los antropólogos nos etiquetaron por maya yucateco. Somos maya quiche, hermano. ¿La lengua maya se ha mantenido pura desde la invasión? No, ha sufrido cambios debido a los mismos españoles. Hay palabras que es impronunciable para una persona de habla hispana, entonces para no quedar mal ellos lo prescriben, lo prohíben, so pena de azotes, hasta te pueden quemar, ellos tenían el poder. Entonces muchas de estas palabras fueron prescritas. ¿Qué quiere decir? Borradas. Y usted está reconstruyendo la lengua maya pura, ¿no? 40 años me llevó reconstruirlo pueblo por pueblo, desde la punta de la isla de Holbox hasta todo el Caribe, hasta el Golfo de Honduras. Del Golfo de Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, un poquito en Honduras, volvimos a subir en las montañas del Tacaná, otra vez al Golfo de México, del Golfo de México bajamos a Champotón, Jaina, etcétera, etcétera. Y después en el centro de este bello país, que nosotros no teníamos fronteras, decíamos el mundo maya. Ok, y ¿en qué se basa para reconstruir su lengua? ¿En qué se basó para reconstruirla? Precisamente para entender el pasado. Se lo vuelvo a repetir, joven, ninguna cultura de la humanidad puedes comprender si no aprendes su lenguaje. ¿Por qué? Se lo voy a repetir otra vez. En el lenguaje está impreso ayer, hoy y mañana los saberes de nuestro pueblo. No los mayas, que quede claro, toda la humanidad. Ok. Y, por ejemplo, en cuestiones más técnicas, a la hora de poder reconstruir gramaticalmente la lengua, ¿qué fuentes usaron, qué métodos usaron para que pudieran reconstruir correctamente la gramática maya? No desapareció en su totalidad. En un pueblito, ellos sin saber poseen una pequeña palabra, en el otro cerro, por allá otro. Entonces el trabajo del investigador es precisamente que tenga conocimiento del idioma, lo va hilvanando. Entonces hay partes que son fantasías, que no cuadran en el lenguaje maya, porque nosotros los mayas también tuvimos invasión de los aztecas. Entonces muchas palabras tienen que ver con raíces náhuatl. Entonces, ¿qué es lo que aprendí a hacer? A depurar el idioma. Ok. Ahora unas preguntas un poco más históricas. ¿Qué fue la alianza de la Liga de Mayapán? Eso hasta el día de hoy yo tengo información un poco molesto, porque no es la poesía que dicen los otros. Se lo voy a narrar en algo, tenemos que dedicar. Un poquito después, tal vez a mediados de 1380,
en esa fecha, en un día de un equinoccio de primavera, coincidió un eclipse ese día. Entonces, no sé la fecha muy exacta, es aproximado, esas fechas. Entonces, para que nos entiendan, los sacrificios que hacíamos los mayas no fueron masivos, sino que nunca sacrificamos más de 4. Y también que las chicas nos perdonen, solo sacrificábamos vírgenes, mujeres, no sacrificábamos varones. Entonces, que los sexistas me perdonen, pero yo tan solo manifiesto derechamente lo que fue. Entonces, en uno de ese festival, vamos a llamarle festival, se sacrifican las 4 chicas. Cada uno de ellas se engalana y se enjoya y se maquilla de acuerdo los colores que va a representar en las direcciones del universo o las direcciones cósmicas. Entonces, el número 1, la chica del número 1 que va a representar el número 1, su maquillaje es rojo, representa la parte positiva de nuestro ser y eso es lo que simboliza. Nosotros contamos hasta el día de hoy en nuestras ceremonias, se gira todo lo contrario de nuestros hermanos del norte. Si usted hace un poco de memoria, vas a ver que ellos siempre giran a la derecha y nosotros no. Entonces giramos al sentido inverso de las manecillas del reloj. Entonces el número 2 es el norte, representa lo femenino, su color es blanco, representa lo femenino. El número 3 es el oeste, el ocaso, su color es negro, representa la parte negativa de nuestro ser. Rojo positivo, negro negativo, es la dualidad. El número 4 es el sur, su color es amarillo. Si usted observa, ahí está. Entonces el color amarillo representa lo masculino. Norte-sur, sur-norte, hombre, mujer, de la dualidad. Y luego ves allá un color azul. Ese color azul, azul maya, lo conocen en el mundo, representa nuestra madre tierra y el cosmos, el hombre y Dios. Hay un sexto color que no es usual, representa el agua, casi no se usa. Y entonces nosotros lo representamos simbólicamente con una cuenta de jade, y los aztecas lo representan con una pluma de quetzal. Entonces ambos pueblos saben de la existencia de eso, pero no es usual. Lo usual es lo que ya les dije, pero allá está escrito. ¿Qué le pasó a los Itzáes y la tradición oral con la invasión exitosa de Martín de Perdón, joven, vamos a terminar. Usted me preguntó la Liga Mayapá. Sí, ahí está. Entonces, en aquel tiempo, cuando tocan el caracol el número 1, arrojan la chica número 1, que es el este. Después el norte, el oeste y el sur. Pero hay una regla. Dentro a Flor de Agua hay un lugar donde están 4 personajes que su trabajo es rescatar. Pero como todas las cosas, todas las ceremonias tienen reglas. Entonces, lo que no puedes hacer es tocar el agua. Tú puedes estirar tu mano a donde puedas y la chica va a tener que agarrarte. Es su salvación, y si no lo hizo, se ahoga. Entonces, a eso se debe que por ley de probabilidades, hay veces se han dado casos que se salven 3, otras veces 1. Lo único cierto que no puede entrar el rescatista allí, irremisiblemente, si no luchó por su vida, ahí se queda. Entonces, en este día
tan aciago que estamos hablando, todos se ahogaron. Entonces la gente empieza a gritar, ¿pero por qué? ¿Qué caso? ¿Qué simboliza estas preciosas que sacrificamos? Simboliza, se supone que al estar en el fondo del cenote sagrado van a tragar la piedra de la luz. Entonces la piedra de la luz, cuando emerge, esa chica jamás la vuelven a sacrificar, ya se liberó. Entonces son las maestras de la casa cuna. ¿Por qué? Porque las chicas que sacrificábamos no eran esclavas, eran nuestras hijas, estaban engendradas para eso. ¿Y qué metodología usábamos para engendrar niñas? ¿Cómo era posible? Pues con el conocimiento que tenemos de las explosiones solares, de las manchas solares, es el que define tu semilla como varón, cómo vas a engendrar. Entonces, ¿qué sucede si tu pareja no es fértil? No va a funcionar. Entonces, el sacerdote dice, nunca van a tener sexo hasta que yo te los vuelva a decir, porque nosotros vemos, interpretamos el universo, sabemos el día exacto. ¿Por qué? Se los vuelvo a decir, es matemática, no andamos engañando bobos, es matemática. Llega ese día, jóvenes, la tarea es hoy. Entonces ustedes intentan, tal vez 4 intentos logra embarazarse. No más que como no había anticonceptivos, ellas no van a tener sexo nunca hasta que yo te los avise. Entonces, para evitar que se embarace un día antes o un día después, tiene que ser el día que el sacerdote diga, pero no siempre están fértiles. Usted lo sabe mejor. Entonces, ¿cómo se manejó esto? Bajo el conocimiento de las manchas solares. Entonces, esto define hasta el día de hoy, aunque te parezca increíble, podemos programar que engendres niñas o niños. Entonces, ¿qué sucede? Estas son las chicas que cuando nacen ya no lo va a tener la mamá, lo van a llevar en ese lugar destinado, lo van a cuidar como cuidan las abejas obreras a su reino, igualito. Ahí lo van a atender muy bien, lo van a cuidar, y en términos occidentales, allá les lavábamos el coco para decirles que a qué están hechos y por qué están allí. Llega ese día, van danzando con alegría, no arrastrados. No, Señor, ellos van. ¿Por qué? Porque ellos saben que su vida es la continuidad de su pueblo. ¿Sí? Así funcionó. Entonces, ese día asiago, ninguno emergió. Entonces, ya te imaginas qué pasa. Ahora, ¿qué va a suceder? Entonces sale una Absel, que era un caciquillo de un pueblillo por allá, Rascuachón. Ahí está. Se tira él al cenote y sale y dice que él tragó la piedra de la luz. Como nunca hay anales y registros de esto, pues la gente, ¿no? Pues por esa hazaña que hizo, lo hicieron Jalachuinic, pero de su pueblo, ahí. Entonces él se molestaba que cuando hay junta de los señores de Uxmal, de Chichén Itzá, de Cobá y del mundo maya van a reunirse, a él no lo invitan ni lo fuman. Entonces empieza a pensar, bueno, ¿por qué a mí no? Allá sé cómo voy a pedirle su hija al rey de Uxmal que me dé, aunque sea la más fea, entonces me voy a emparentar con la realeza y de esa forma sí me van a invitar. Va y les dicen que sí. Quizás se portaba mal la muchacha y quería liberarse y se lo da. Ahí está. Ahora sí. Y no lo fue. Entonces esta persona es el único dato fratricida que tenemos. No hay otro. Entonces esta persona planea vengarse
contrata 200 mercenarios mexicas y un día cualquiera entran a cuchillo a Chichén Itzá, que no hay guerra declarada, entonces todo el mundo está relajado. Entonces no hubo oposición, entran, degollan a todos los itzáes. Pero uno se salvó, que andaba de vacaciones por acá. Alguna embajada acá, precisamente en esa área, no te estoy diciendo necesariamente en Shamangá, pudo haber sido Eka, pudo haber sido Xel-Há, Tulum, qué sé yo. Pero de ahí saben dónde está por su gente y sale un mensajero para decirle lo que sucedió. Regresó en Chichén Itzá, regresó. Entonces, al estar allí, aparentemente las cosas ya agarran su cauce. Empieza a reorganizar el gobierno y así estuvieron. Entonces, Hunapsel estaba lleno, está envenenado, quiere ser tan esplendorosa como Chichén. Y si algún día vas ahí, vas a ver las pirámides, los muros chapuceados. ¿Por qué chapuceados? Como hacen ciertas personas para disimular los años, se maquillan de quién sabe cuánto grueso de maquillaje se ponen para disfrazarse. Así hicieron eso. Si usted ve, las piedras no tienen la precisión, la exactitud, la belleza de Chichén. Está todo chapuceado. Para remediarlo le pusieron estuco. Ahí está mi pirámide. Eso es, cuando gustes ir en Mayapán te vas a fijar en eso, que todo está chapuceado. Quisieron emular la ciudad eterna. ¿Por qué la ciudad eterna? Nosotros los mayas somos los mayas del tiempo eterno. Si vamos a creer en la tradición oral, tenemos 52,000 años leyendo el cielo. Eso. Entonces Hunapsel pasa 30 años después, aquel Itzá que sobrevivió cobra la factura después de 30 años, cuando Hunapsel ya estaba viejito, ya ni se acordaba de la maldad que hizo. Le hicieron exactamente lo mismo y le quemaron, lo dejaron inhabitable como hasta el día de hoy. Eso es la única, vamos a llamarle, agresión fratricida. Se dice que los españoles le dejaron un caballo moribundo y que... eso fue en Tayasal. ¿Sí? Que se dice que los españoles le dejaron un caballo moribundo y que ustedes crearon un ídolo de madera en forma de caballo. ¿Por qué realizaron tal efigie? Eso, joven, no hay datos parte nuestra que lo confirmen. No lo estoy negando, pero no lo estoy afirmando. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra tradición no está registrado. Les voy a narrar una poesía de Tayasal. Viene un monje que alcanza a comprender nuestro lenguaje. Cuando comprendió nuestro lenguaje, es lo que le vine diciendo desde que empezamos esta charla. Entonces él se introdujo en nuestra cosmovisión mediante el conocimiento del lenguaje. Entonces interpretó las profecías. Entonces se dio cuenta que nuestros dioses ya caducaron, empieza el reino de ellos. Pero hay un pueblo allá que es indomable. Ya gastaron mucho dinero para controlarlo y no lo han logrado. Entonces va, y no tengo el nombre del virrey de ese tiempo. No sé exactamente quién fue, pero fue en 1660 más o menos. Entonces esta persona le dice al gobernador en turno: si usted me da un poquito de dinero para equipo y 4 guías, vamos a lograr lo que ustedes no han logrado en casi 200 años con la espada. Yo los voy a... ¿Por qué? Aquí están sus escrituras, ya sus dioses ya caducaron, los nuestros empiezan. Ahí se va, contrató guías, que son mayas desde luego, y se fueron.
según la tradición oral, que llevaron ellos 90 días a atravesar desde Yucatán y lo que actualmente es Petén Itzá. Cuando llega en Petén Itzá, también esto que les voy a narrar probablemente es una alegoría, es una poesía. Quizá no sucedió tal como lo hizo, porque te hago la aclaración, era maya. Te hago la aclaración. Entonces, ¿qué pasa? Llega, pero ya lo sabían, desde que se introdujo al mundo maya, ya lo saben que vienen, porque hay espías, hay una organización que ha sobrevivido, está preparado para eso. Entonces se dan cuenta que no viene gente armada más que los guías, y él llega en el lugar y lo dejan pasar y pide audiencia con el Xalachinic. Xalachinic viene siendo el que desempeña el papel de una autoridad, el equivalente a un rey. Entonces este personaje, como está aburrido, tal vez no hay turistas, no llega extranjero, pues le digo que sí lo atiende, lo va a recibir. Ahí va y le dice al rey: oye, nosotros estamos aquí porque las profecías de ustedes dicen que ya están vencidos, sus dioses ya caducaron, ahora el nuestro es el que va a reinar. Y le contesta: aquí está la poesía, ¿no? Pudo haber sido distinto. Entonces le dice, el Xalachinic le dice al monje: yo no puedo tratar contigo estas cosas, mejor voy a que llamen al chilán, que él pueden hablar de estas cosas, yo no. Entonces llaman al chilán, que viene siendo el máximo sacerdote. ¿Y qué sucede? Le dicen: atiende ese loco que está ahí, está alegando. Y se ponen a platicar. Y el español le dice al indígena: tus dioses ya chuparon faros, ya caducaron, el nuestro es el bueno. Así que vamos a hacer un trato, déjense bautizar, para que ustedes, siendo bautizados, ya son cristianos, viene el ejército, no les va a aniquilar, porque ellos, su plan de ellos es borrarlos, matarlos. Entonces el sacerdote le dice a la Chuvinic: ¿qué hacemos? Pues véalo tú, es tu chamba. Le dice: ¿sabes qué? Le dice al monje: usted interpretó mal. Pero ¿cómo? Aquí está, ustedes lo escribieron, no yo. Sí, pero el año está en un error. Un año, te falta un año. ¿Cómo? Sí, falta un año. Es que esta confusión posiblemente sucedió por el concepto cero. Quizá ellos ahí se equivocaron, contaron un año que es cero, lo contaron. Entonces ya faltaba, estaba desfasado por uno. Entonces le dice: pues ya oíste que dice, Señor. Dice él que ya de una vez, contesta el Xalachinic: cuando llegue el año, vienes y los bautizas. Por hoy no. ¿Por qué? Aquí está la poesía. Porque nadie le puede ordenar a nuestro Padre Sol que salga unos minutos antes. Esto pienso que lo más probable que sea una manera poética de decir. Entonces, no van a venir, les van a aniquilar. Llámeme al Nacón. El Nacón es el jefe de seguridad. Entonces vaya, mi señor. Dicen que van a venir su gente y nos van a matar a todos. ¿Sí? ¿Y qué me dices? ¿Cómo andamos de seguridad? Aquí hay otra poesía. Que su dedo le pasa al filo de su lanza de pedernal. Y le dice: mi señor, mientras mi lanza de pedernal tenga filo, los blancos no van a pasar. Entonces le dice: ya oíste, regresa, señor, ya, sáquense. Esto es lo que yo digo,
que la tradición oral posiblemente sea una alegoría, una poesía. Las fechas sí son reales, pero la forma, el diálogo, la charla, es más probable que sea poema. Yo no estoy diciendo que derechamente así sucedió. También tenemos la ventaja de Dios que nos dio de pensar cómo pudo haber sido. La mente investigador siempre se basa en eso, para ver las posibilidades, qué tan real pudo haber sido. Entonces, esto es sobre Tayasal. Y de allá se supone que pasa un tiempo, llegan los invasores y hubo un reino más rascuachón. Ahí es donde se quedó el caballo que usted menciona. Sí. El caballo que dejaron iban su paso hacia Honduras. Ve cómo está esto. Yo tengo, no te voy a decir exactamente, te diga, en este árbol colgaron a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc joven fue ejecutado en las selvas de Quintana Roo, a escasos kilómetros de lo que actualmente es la República de Guatemala. Sé el lugar donde es. Existe una hacienda de los españoles donde tiene calles empedradas, una iglesia muy grande, derruida desde luego, y hornos donde hacían su pan, horneaban su pan. Okay. Conozco ese lugar. Es muy importante que esté, bueno, se parece que ese dato esté registrado aquí para que pueda difundirse. Sí, es real, lo que hemos hablado, joven, muchos de ellos son comprobables. Ok. Esto ya empieza a ser un poquito más de preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que el hombre antiguo deificó los fenómenos naturales porque no los entendían y porque les temían. ¿Qué nos puede decir al respecto? En el principio de las cosas fue posible. Es posible. Porque ninguna cultura nace siendo ya desarrollada. Es un largo proceso de adaptaciones, de investigaciones, hasta llegar a nuestros días. Probablemente el que dice, no nosotros los indígenas, hasta ellos mismos. Así que no pienses que esté libre, amiguito. Está lo mismo. Ok. Ustedes han dejado perplejo a la comunidad científica con sus altos conocimientos cosmológicos. ¿Cómo alcanzaron esos conocimientos? Es decir, ¿qué metodología siguieron? ¿En qué campo, para empezar, puntualiza para poderlo decir? Pues yo creo que sobresale mucho la astronomía, ¿no? Eso, bravo. Llegamos a comprender cabalmente el curso de los astros en el arco celeste. El primer paso que dimos es comprender qué es el tiempo. Eso fue el primer paso. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? ¿Para qué el tiempo? Nosotros tuvimos un adelanto superior a los griegos, porque entendimos qué es el tiempo. Ellos siempre dijeron esto, la teorema de que dicen, ¿quién soy? ¿Dónde vengo? Y hacia dónde voy. Llegaron los romanos, los aniquilaron, hasta el día de hoy no tuvieron su respuesta. Estamos hablando de grandes pensadores que han sobrevivido hasta nuestros días. Sócrates, Platón, Arquímedes y quién sabe cuántos sabios más, pero nunca tuvieron la respuesta que les deje satisfechos. ¿Por qué? Porque ellos, su percepción, su concepto del tiempo es lineal y nosotros es curvo. ¿Por qué curvo? Entendimos que cada día la luna cambia. El sol no sale exactamente en un solo punto, va caminando. Va caminando, llega al cenit y sigue hasta el tope allá. Después cuenta regresiva, otra vez el cenit y así. Entonces, indudablemente que los primeros calendarios que se trazaron fueron lunares.
¿Por qué? Porque es corto el tiempo. Entonces ya nos dimos cuenta que se repite cada 28 días una luna, otra así. Y todo el ciclo lunar se repite cada 28 días. Entonces nos dimos cuenta en eso, comprendimos el tiempo, que es una vibración que no se detiene, que existe desde el principio de la creación. Entonces, basándonos en este hecho, empezamos a leer el cielo. ¿Qué es leer el cielo? Leer el cielo es interpretar el curso de los astros en el árbol celeste. De hecho, esto lo había comentado un poco en el podcast que estábamos escuchando hace poco, y también la última vez que fue a Saltillo, Coahuila, sobre las tecnologías que ustedes utilizaron para estudiar a los astros, ¿no? Que realizaban como un socavón, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo consistía? Si nos podía practicar un poquito de esto y si tenía alguna otro método que nos pueda practicar. Bueno, como nosotros en tiempos pasados, tiempos prehispánicos, no logramos construir telescopios. Entonces, los sabios del pasado hicieron un telescopio invertido. ¿Qué quiere decir telescopio invertido? Rodaron el suelo a 50 y tantos metros de profundidad, a un diámetro no superior a 1,5 metros en los sistemas actual de medición. Entonces, a esa profundidad, en pleno luz del día, ese cañón elimina la radiación solar. En pleno día puedes ver las estrellas. Entonces, de día en el pozo leíamos el cielo y de noche en el observatorio, por fuera en la superficie. Esto es el por qué aprendimos a conocer el curso de los astros. Ya conocíamos la matemática y nos dimos cuenta que todo es matemática. Es más, hay un dato que no le ha dado a los medios de comunicación: nuestro concepto de Dios. Para nosotros, que conste que no estamos haciendo que cambie tu idea a Dios, que quede bien claro. Este es uno de tantas facetas de los saberes de la humanidad, que nosotros nos toca una faceta. Y dentro de esa faceta llegamos a comprender que Dios no es antro. No es antro, no puede ser antro, es Dios. Entonces, pero ¿cómo lo dibujamos? ¿Cómo lo representamos para las generaciones futuras? Entonces los grandes sacerdotes convocan a todos los sabios matemáticos y geómetras. Y cada quien tiene una chamba. Haga su trabajo. Llegaron a una conclusión para plasmar físicamente a Dios. Recurrieron a la matemática y a la geometría. Agarraron un cuadrado dentro del círculo, que es el cuerpo geométrico más perfecto que el hombre haya visto. De ahí, de esos dos cuerpos, nace todo lo que hay. Con eso se trazaron los templos, las pirámides, los campos de pelota, las carreteras, la marcha al mar, y ahí lo tienes estilizado. Ok. ¿Podría profundizar más sobre qué consiste? Con permiso. Claro. ¿El qué significan o qué son para ustedes las matemáticas? Es decir, ¿cuál es su idea de las matemáticas? Las matemáticas tienen dos acepciones: en el plano espiritual y en matemáticas, en los números. En el plano espiritual, el concepto cero aquí nace, porque nuestro sistema numeral fue vigesimal.
Entonces, si usted tiene 19, no tienes la unidad. Necesitas uno más para que tengas la unidad. Entonces, aquí nace el concepto C. En matemáticas tengo 20 en la unidad. Y en el plano de la espiritualidad es todo. Todo lo que hay, lo que va a haber. Ahí está. Entonces tiene dos acepciones. Y nosotros lo escribimos con 3 signos. El punto, la raya y el caracol. Con estos 3 signos, joven, escribimos miles. Ok. ¿Qué significa la palabra Q? Q se pronuncia. La palabra Q en maya quiche es Dios. Es un todo. Es Dios. Y en maya calchiquel se dice Pu. A eso se debe que muchos se ponen, el que cree que sabe y no sabe, piensa que porque leyó el Popol Vuh allá dice Pu, entonces no es Q. Pero yo les hago la aclaración que no sean tontos. Yo hablo maya quiche y allá es maya calchiquel. La pronunciación cambia, pero en la esencia hablamos del mismo ser. ¿Para qué realizaban las estatuas de sus divinidades? Los ídolos del que el cristianismo se mofa. El cristianismo se mofa precisamente porque ellos fueron los vencedores. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso sus iglesias no son las piedras de nuestros templos? ¿Acaso nuestras deidades no los suplentaron con sus santos? Entonces no tienen por qué mofarse. Están haciendo lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que ponen a un Dios que necesita gente que lo ayude. Porque según ellos están ayudando a Dios mediante matar infieles. ¿Acaso Dios necesita tontos que lo defiendan? Y si fuese así, pierde su divinidad, ya deja de ser Dios. Desde que necesite a alguien que lo ayude, Señor, o soy muy tonto o ellos no lo entienden. Pero no es verdad. Bueno, me gustaría reformular esa pregunta con una pequeña introducción. Debido al, por ejemplo, en el Mediterráneo, que hubo un gran choque en periodos de Egipto tolemaico entre el cristianismo y el politeísmo del Mediterráneo, ¿no? Entonces, los cristianos dicen, por ejemplo, que como los griegos adoran a sus dioses mediante grandes efigies, donde realizan los sacrificios, donde realizan las libaciones y las oraciones, los cristianos decían, mira cómo le rezan a sus dioses a estatuas que no pueden comer, con estatuas que tampoco pueden ver, ¿no? Entonces, se supone que, bueno, me refería más bien a que se burlaban de esa forma de rendir culto a través de estatuas físicas, ¿no? Que de acuerdo a los filósofos politeístas es como los espíritus que se llaman daimones en su cultura agarraban las ofrendas y los himnos que cantaban y se los dirigían a sus dioses, ¿no? Pero según los cristianos es de que se meten los demonios ahí y es como hace el diablo su trabajo, ¿no? Entonces es la forma en la que yo le quería preguntar de que para qué ustedes realizaban sus efigies, ¿no? Sus estatuas, realizaban ídolos de gran tamaño o pequeños. Por ejemplo, en estas mujeres, según yo, ahí encontraban pequeñas estatuas de Ixchel, ¿no? Porque las mujeres iban ahí a ofrendar. Bueno, no está muy bien tus datos. Nunca fue entre las mujeres, fue Cozumel. Cozumel. Ok, sí, ahí. Exacto, ¿no? Entonces, la otra pregunta es sobre justamente un santo o un sincretismo que se realizó entre el catolicismo y la cosmovisión maya, que es Maximón, ¿no? ¿Quién es Maximón o San Simón, que muchas veces lo llaman? Bueno, qué hermoso es. Les voy a contar. No es difícil de comprender. Acuérdese que nuestra filosofía es claro, no es para enredarte más. Cualquiera que se atreva a pensar lo entiende. ¿Por qué? Porque es simple. Es una verdad. Vea, en tiempos pasados, nosotros, para poder guardar, usted nos dijo cómo conservamos la tradición oral,
Aquí está la respuesta. En tiempos pasados nosotros teníamos que hacer, para empezar, ¿qué son nuestras deidades? Nosotros honrábamos nuestras deidades del bosque, de los cenotes, del mar. Eso era nuestras deidades. Entonces, si la cosecha es buena o la lluvia es escasa, nosotros tenemos la opción de sacrificar, no necesariamente agarrarle a un chilango y degollamos, no, nada de eso. Entonces, ¿qué sacrificamos? Animales, alimentos. Matamos el animalito, lo convertimos en alimento y lo ofrendamos. Entonces, nuestras deidades, en este caso, si no llueve, se lo vamos a dedicar a Yunchak. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer allá en el monte? Entonces ponemos una cruz muy tosca, porque solo ese momento nos va a servir, después ya es leña. Entonces lo armamos con pepuco, lo amarramos, no siempre queda nivelado, pero ¿qué nos importa? Está allí. Entonces aquí es donde nace el sincretismo como una necesidad de sobrevivencia. Aquí lo van a entender en los próximos minutos. ¿Por qué sobrevivencia? Porque si nosotros estamos efectuando nuestra ceremonia a nuestras deidades y no hay una cruz, nos acusan de adorar al diablo. Entonces nos queman, amigo. Entonces, para evitar eso, los sabios, que sí son sabios, entendieron que hay que camuflar las cosas. Entonces ponían una cruz tosca allá. Dentro de sus cánticos menciona al niño Jesús, la Santa Cruz, la Virgen María. Ahí está. Lo escuchan. Ah, no, son cristianos. Ya nos dejaron en paz. Pero ¿qué sucede cuando nos sumen en una de las peores ignorancias de América Latina? Tu tatarabuelo lo hizo así. Tu abuelo lo hizo así. Tu bisabuelo lo hizo así. Tu papá lo hizo así y tú también lo estás haciendo, creyendo que eso es lo que fuimos. Más por la misma ignorancia, no te permite comprender que era un discurso. A eso se debe que Luis Nay y su grupo Ambacán no tenemos cabida, nosotros somos huerfanitos, no cabemos con los demás mayas de los centros ceremoniales también que están reconocidos como Tulum, Tulum, Carrillo Puerto, Chumpón, Xiatil, Xiasley, etc. Ellos, cuando tú entras a la iglesia de ellos, siempre vas a encontrar una cruz. Ellos no comprendieron qué es el sincretismo. No entendieron que en tiempos pasados no existió la cruz. Ahí voy a querer interrumpir un poquito. Ellos realmente como no saben que, porque esto ya está pues confirmado científicamente, ¿no? Con la historia, ¿no? Que sí realmente se realizó ese sincretismo, tanto como para protegerse por parte de los mayas como por los cristianos, como para meterles, ¿no? Imponerles el cristianismo. No, fue para sobrevivir, porque allá no te preguntan, te imponen. Entonces no es como lo estás pensando, sino que es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que la decisión la tomamos nosotros para que nosotros estemos disfrazados haciendo nuestras ceremonias, pero no siempre le cantamos al niño Jesús, y intercalamos a Yunchaka, etcétera, etcétera. Ellos, por su arrogancia, que nunca quisieron aprender nuestra lengua, nos benefició, porque no entienden, solo entienden cuando mencionamos al niño Jesús, a la Virgen María. ¿Ves? Eso es. No hay lo que usted piensa o lo que usted dice, nunca existió. Ellos vinieron a imponer, amigo, no te preguntan. Y eso los otros hermanos mayas no han salido de ahí. A eso se debe que no somos, pero estamos unidos en ciertas partes, pero espiritualmente no, porque tienen ellos otro camino. Ya me imagino cómo se ríen los curas de ellos.
Esto es una pregunta muy como importante, ¿no? Porque a Hunahpu, por ejemplo, lo ha hecho muy popular, ¿cómo se llama? Ya, usted ya ha hablado de este autor español, que falleció, que hizo el Factor Maya, no me acuerdo cómo se llama, la verdad no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero fue... El Factor Maya no es español, es mexicano. El maestro José Argüelles. Fue él, ¿no? No es español, es mexicano. Pues a raíz de eso, pues se han hecho como varias de las investigaciones que se han hecho históricamente, se ha dicho que los académicos actualmente concluyen que debido a de no encontrar evidencia precolombina auténtica que hable de Hunahpu, pudo haber sido un sincretismo con el Dios cristiano omnipotente todopoderoso en un intento de evangelizar a la población. ¿Qué dice la tradición oral al respecto? ¿Hay evidencia precolombina auténtica sobre Hunahpu? Nosotros no tenemos ninguna duda. Perdimos el hilo del círculo y el cuadrado. Y ahí viene la palabra Hunahpu. ¿Qué quiere decir Hunahpu? Hunahpu es una unidad perfecta y lo perfecto es Dios. Una unidad con Dios es la perfección que está plasmado, está estilizado, pero es el círculo y un cuadrado dentro. Entonces simboliza a Dios la unidad perfecta. Entonces estos señores que sus dioses nacieron ayer. Nosotros tenemos 52,000 años leyendo el universo. Un pueblo que alcanzó a desarrollar esta cultura va a copiar otros pueblos. Por el amor de Dios. Señores, nunca fuimos piratas. ¿Qué piensa usted sobre el movimiento de la nueva era o del New Age? No sé si comprendí bien tu pregunta. Si te refieres a un nuevo resurgimiento de la cultura, la espiritualidad se está dando. Bueno, esto es muy interesante porque sociológicamente hablando, a principios de los 60 por el movimiento hippie, ¿no? Sucede un brote en la sociedad occidental por rebuscar a la espiritualidad, por volver a indagar en las culturas antiguas, cuando se hace popular el ocultismo, el esoterismo y así, que fue cuando, por ejemplo, la gente empieza a buscar a los chamanes, que empieza a buscar pues a los sabios, ¿sí, no? Que a raíz principalmente de ese movimiento hippie, como consecuencia también de las invenciones de los psicodélicos, ¿no? Entonces esos movimientos como que primero científicamente es muy duramente criticado porque tiene muchas fallas y porque también han hecho como mucho daño o aprovechamiento a la gente, ¿no? Por ser estafadores, por ser abusadores, como el caso reciente de el señor Ricardo Ponce y su secta sexual y así. Ahí me enfocaba más en ese movimiento social que tienen, aunque está nombrado así porque en Occidente también hablan sobre un resurgimiento, hablan de una nueva era que es la era del Acuario, ¿no? Está bautizada por ese movimiento astrológico que es cuando la Tierra creo que se sitúa en la constelación de Acuario, pero socialmente es sobre todo esa onda hippie que trae la gente. La verdad que la gente que critica ese movimiento que empezó en los 60s tienen mucha razón. ¿Por qué tienen razón? La mayoría de esos jóvenes de aquel tiempo vivían un estado mental alterado por el consumo de drogas. El consumo de muchas drogas y desgraciadamente esas drogas que consumieron eran nuestras. No todo, desde luego, lo que está hecho por el hombre, pues ellos lo destilaron, lo elaboraron, pero las drogas naturales, como vamos a hablar del pasado, los hongos de la señora Sabina, los hongos, y en el norte existe el peyote, y en el centro existe la flor esa que tiene floripondio, no sé, existe,
el toloache, que viene siendo ese, y en nosotros los mayas existe el baluché. Todas esas culturas fueron prostituidas por algunos grupos que rompieron el vínculo con su pueblo y fue encantado por el canto de las sirenas. ¿Por qué? Con unos pesos mostraron su secreto, que si tú tienes otros pesos y me pagas hoy, hago una ceremonia para ti. Entonces, sin tener una preparación mental, sin tener ninguno, pero tiene los dólares, yo te convido a nuestras medicinas sagradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú consumes uno de tantas drogas que existen, vive un estado mental alterado. Entonces, con eso te pones a platicar con una Q, sin haber tenido una meditación, no menos, una práctica, una forma de evolucionar tu espiritualidad, no menos de 12, 15, 20 años, lo logras en minutos. Entonces tienen razón que lo critiquen, es una mentira. Actualmente en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, existe el sapito, existe ayahuasca, existe quién sabe qué otras cosas. Entonces, señores, es vivir de un estado mental alterado. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros estamos cuerdos. ¿Qué opina usted sobre el antropólogo Carlos Castaneda y sus enseñanzas con el Nahual Don Juan Matus? Mi opinión a ellos es respetable para ellos, para nosotros no, porque nosotros los mayas, somos más científicos que místicos. ¿Qué quiere decir? Nosotros conocimos la física, entendimos la estructura de las cosas. Entonces nosotros nunca le echamos la culpa a Dios por un terremoto, por un huracán, que es castigo de Dios por tus pecados. Nada. Nosotros entendimos que la naturaleza funciona así. Entonces, yo no coincido con ellos, pero en su cultura tal vez tenga validez, porque yo no puedo opinar como ellos, porque étnicamente no soy ellos, yo soy maya, y en el punto de vista maya no funciona. Pues de hecho, justamente, bueno, en sus escritos, este Nahual, habla que él es del linaje pero tolteca, ¿no? Sí, no tiene que ver nada con nosotros. Bueno, ahí viene otro... creo que se movió esa pregunta. Bueno, sí se borró. Porque de acuerdo con los historiadores, los toltecas vinieron a Chichén Itzá con ustedes, ¿no? Y tuvieron contacto, ¿no? ¿Es real? Es real, eso sí. Y entonces ahí es donde se supone un poco que llegó como a influenciar esa que le llaman también la toltequidad acá ustedes. ¿No hubo influencia entre ustedes? Tal vez muy poco, pero nunca llegó el Nahual con nosotros. A lo mejor se quedó más allá, acá no llegó. ¿Cómo es el por qué influyó los toltecos? Le hago la aclaración por el amor. No crean, no confundan tolteco con azteca. Los toltecos eran grandes sabios y los aztecas eran mercenarios, porque ellos se dedicaron a robar y perfeccionaron el robo. Tenían sus escuelas para robar. ¿A qué se debe que 80 caballos sojuzgue un reino que desde ahí al norte no sé hasta dónde llegaron, pero en el sur llegaron hasta Nicaragua? 80 caballos. ¿Cómo es posible someter un reino? Por su sistema de política de rateros. Entonces no existió una unión. El caso de nosotros en la historia contemporánea tuvimos un trato con los invasores,
los hijos de los hijos de los hijos que forman la República Mexicana en 1936 con Tata Lázaro. Antes del 36 nosotros mantuvimos relativamente nuestra independencia. Nosotros nunca pudieron con nosotros. Había dos factores que nos ayudó. Uno, que era impenetrable aquí. Dos, no teníamos oro ni plata. Esos señores eso querían. Nosotros tuvimos una guerra social que duró más de 60 años y nunca nos derrotaron. ¿Por qué? Porque morían por nada. No son mensos. Cuando se dieron cuenta de eso, se fueron al sur a saquear a los incas. Allí había mucha plata y mucho oro. Aquí no. Entonces, no porque seamos mejores guerreros que ellos, no. El factor del acicate, el acelerador de ellos es el oro y la plata. Pero nosotros no lo teníamos. No nos dejaron en paz. Ok. ¿Se consideran politeístas? Bueno, es que aquí no está muy claro qué es ser, en términos griegos o latín, poli. Sí, latino. Es latino, en términos latinos quiere decir que muchos dioses. Nosotros no lo interpretamos de esa forma. Nosotros tenemos una deidad que es el más fregón que hay, Hunahpu. Y de ahí existe, lo consideramos a Hunahpu Dios. Es un Dios tan grande que escapa a la razón humana. ¿Por qué? Porque no puedes interpretar como piensa. Entonces, si interpretas como piensa, ya es un miserable mortal. Entonces nosotros entendimos que no se puede, es incomprensible para nosotros. Entonces hay deidades que ya mencioné, deidades de la lluvia, deidades del bosque, del mar. Así es. Okay. Entonces, bueno, técnicamente en términos occidentales, griegos, o un tanto modernos, creo que eso se le llamaría enoteísmo, ¿no? Que se supone que hay una deidad principal o superior, que creo que en este caso sería Hunahpu, y deidades menores, ¿no? Sí, eso, ¿eh? Entonces, técnicamente podríamos decir que sería equiparable a un enoteísmo. Pues yo creo que sí, si ustedes me lo permiten, les voy a recitar un poema sobre una deidad. Sí. Dice así: yo soy Itzamna, soy esencia del cielo, soy rocío de las nubes, soy Itzamna, soy el que le llena la jícara a Chak para que Chak desparrame sus aguas para las cosechas. Soy Itzamna. Yo soy el que le trajo el conocimiento de la medicina y la escritura al hombre. Soy Itzamna. Este poema está hecho que comprendes que Itzamna es mucho más grande que Chak, porque Chak tiene su jícara pero no tiene agua. Entonces aquel es el que le llena de agua y hielo desparrama. Así lo interpretamos. Y este poema es nuestra esencia, es nuestra filosofía. Comprendimos que Él nos sacó de la ignorancia. ¿Qué quiere decir? Nos dejó el legado de la escritura. Y en particular con esta deidad Itzamna, los historiadores dicen que era originariamente un sacerdote que creo que se llamaba Samna, ¿no? Pero que después lo deidificaron. Por sus conocimientos. Okay. Por sus conocimientos. Acuérdese cómo es nuestra filosofía. Para nosotros, si tú eres hijo de Balamná, no automáticamente eres un fregón. Tú tienes que esforzarte para que tú te ganes el lugar que te vamos a dar. Porque nosotros, con que tú seas hijo del fregón en el momento, es correcto, no te hace a ti fregón también. No es como el sistema monárquico de Europa, el que es rey, sus hijos son reyes. Aquí no funciona así. El hombre es lo que es. No nace nadie en santo en este mundo.
El hombre lo santifica, el hombre lo glorifica por sus actos. Actos. Ok. Nos comentaba hace rato que realizaban sacrificios a animales. ¿De qué animales son los que sacrifican? Animales comestibles. Puede ser un venado, un jabalí, un tepezcuite, un pollo, un pavo. ¿Y qué es lo que hacen ahorita con las gallinas negras, verdad? No, ese ritual suena africano, ¿eh? Eso brincó en el Caribe, por las islas del Caribe, viene de la África. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Ok. Bueno. Existe en la antropología una especialidad que se llama mitología comparada, que es el estudio comparativo de mitos procedentes de culturas diferentes en un intento por identificar características comunes y temas. Entonces, me pregunto, están estos mitos que están en común en todas las culturas y me pregunto, ¿qué significa para ustedes el gran diluvio universal? Que de acuerdo con el Popol Vuh me acuerdo que es cuando los dioses destruyeron a los hombres de madera. Está registrado. Es la primera creación. La primera creación fue hecho de madera. Entonces eran torpes, eran incapaces de amar, eran incapaces de hablar. Entonces, aquí hay algo que somos terriblemente honestos. No eran tan fregones nuestros padres, porque si no, no fracasan. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un experimento. Nosotros ya nos estamos despojando de la creencia de Dios es perfecto. No, aquí hubo un experimento con nosotros. El primero fue eso que usted menciona. Entonces, al verlos así, les mandan un aguacero muy fuerte, quizá un huracán y listo, lo borran. Después viene el de cerámica, el de barro. Ahí lo hicieron. Estos sí tuvieron capacidad de hablar y todo, pero eran torpes. Hasta tuvieron capacidad de reproducirse. Entonces, ¿qué fue de ellos? Llovió una resina y los acabó. Entonces, aquí el de la lluvia, algunos de los muñecos, vamos a llamarles así, se subieron en las ramas muy alto y se colgaron. Entonces, cuando cesó todo, son los changos. Es todo lo contrario, como es el chango a hombre, no, sino que fue de hombre a chango. ¿Por qué? La degeneración. Entonces, estos mitos hablan sobre, digamos, un desarrollo o proceso humano, ¿no? O sea, no es literalmente que hubo o sea, que hubo hombres literalmente como de madera, funcionando de madera, que fueron arrastrados por una catástrofe, ¿no? Es metafórico. Correcto. Porque es lo que dije sobre los poemas. No siempre son así. El historiador lo ve desnudo, crudo. El poeta lo viste, lo pone como su percepción de la poesía, cómo debió de haber sido. Y el otro no, como fue. Sí. La siguiente pregunta es sobre ¿qué significa el mito de los gemelos Una-Hu-H-Balan? Eso tiene validez para esta parte de la nación maya, pero más allá de los mayas, de los mayas que estuvieron en el altiplano, los mayahuastecos, no tiene validez. Son mayas también, pero no tiene validez más que aquí con nosotros. Simboliza la dualidad, lo que hemos hablado. El sol y la luna. ¿Sí? Sí, y su descenso por el inframundo. Pues es lo que simboliza la parte negativa de nosotros. Lo oscuro, lo negro, pues. Sí. Hablan los historiadores que ustedes creían que la Tierra era plana y que tenía la forma de un caimán, que era un aspecto de Itzamná, ¿no?
qué es lo que significa este Axis Mundi y aparte por qué utilizan a la ceiba como metáfora del universo que conecta el cielo, tierra e camino. Bueno, para esos señores que dicen eso, no es cierto lo que dicen. ¿Cómo es posible que un pueblo fue capaz de leer las estrellas, fue capaz de predecir los equinoccios, los solsticios? ¿Cómo es posible trazar calendarios de 52,000 años que no sepan que la Tierra es redonda? Con todo respeto, mi hermano, estás mal. Eso, de acuerdo con los historiadores, lo sacan de un códice donde sale un Sí, caimán. existe, pero quedamos con una alegoría. El caimán para esos pueblos, no los mayas quiché, los mayas de por allá, de alguna forma tienen que dibujar una alegoría. Entonces se les hizo fácil un caimán, una tortuga que carga al caimán. Es más, existe la pintura. Entonces es como simbolizan el arco celeste y todo. Pero no quiere decir que pensemos que una tortuga sostiene el cosmos. Porque un pueblo que fue capaz de leer eso, tontos son ellos, no nosotros. Así es. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre los mitos fundacionales? Los mitos fundacionales son en muchas culturas que tienen mitos que describen el origen de sus costumbres, rituales e identidad. Así las sociedades antiguas y tradicionales han justificado a menudo sus costumbres afirmando que fueron establecidas por sus dioses o héroes míticos. Por ejemplo, según los mitos de los Karakteri australianos, los míticos hermanos Bagajimbiri establecieron todas las costumbres de su cultura, incluyendo la postura que adoptan para orinar. ¿Ustedes tienen estos mitos fundacionales, algo similar? Bueno, no hay una forma de mirar, porque les vuelvo a repetir, nosotros los mayas del tiempo eterno somos más científicos que místicos, señor. Ok, bueno, en su tipología, en su arte, ¿qué significa el que se presente escenas de decapitamiento, de extracción de corazón de animales y humanos, de flechamiento, de extracción de entrañas y que la sangre se la represente como serpientes? Bueno, en el caso de los mayas no existe esto que usted acaba de mencionar. Nosotros simplemente ahogamos. Según los historiadores, ven en códices, ven en las cifras, ven en su arte, de todo su arte, ven, interpretan estas acciones que le estoy escribiendo. Y en unas como que sí se llega como que a interpretar que es un decapitamiento o que están desollando a alguien. Bueno, en eso creo que en las guerras fue posible para infundar terror, pero no tiene que ver nada la espiritualidad. Entonces hay un sacerdote que ofrenda su sangre, eso es real, porque los mayas en tiempos pasados ofrendían su sangre y no siempre en las venas. Existe aquí en el Caribe y tal vez en el Golfo, no estoy muy seguro, un pescado que se llama, un pez que se llama bagre. Entonces en su lomo tiene una espina. Entonces esa espina nosotros lo colectamos, lo usamos para nuestro tratamiento de una acupuntura muy primaria, comparándolo con los chinos, por decirlo así. Los chinos llegaron a su perfección. Nosotros no, pero sí practicamos en la medicina la acupuntura. Entonces usamos esas espinas que son como sierritas para arriba, de manera que cuando penetra, corta, cuando sale es cuando desgarra. Entonces nosotros nos abríamos en las venas, pero solo cuando yo como sacerdote estoy preparando el alimento sagrado para ofrendar, se me cae algo que me suceda, entonces inmediatamente tiene un morralito pequeño donde tiene un carrizo, que uno es el nudo, el otro está sellado con cera de abeja. Retira la cera, saca y escoge qué aguja le va a servir, lo agarra al fuego donde se está cocinando el alimento. ¿Por qué se hace esto? Es para desgraviar, ¿es correcto la palabra? Desagraviar, ¿cómo es? Desagraviar. Ajá. A los
a las deidades a quien va dirigido este alimento. Entonces, en peticiones, en muy lugar privado, en ceremonias privadas, el sacerdote, esto también lo hacían los aztecas, suele ofrendar su sangre del pene, lo agarra y lo atraviesa. No más que los aztecas no usaron esta espina, usaban ellos de maguey. Ok, ¿por qué los cenotes son sagrados para ustedes? Una razón simple, joven, es fuente de vida. El agua es vital. Okay. Y lo consideramos como un regalo de los dioses. Sí. Okay. Y a las doncellas que ustedes sacrificaban, ¿llevaba el nombre de Suhui-ha? Me parece que se pronuncia. No, la palabra Suhui, eso quisiste decir, un lugar sagrado. Pero casi no lo decimos, no lo mencionamos. Lo sacrificamos en un solo lugar que es conocido por toda la humanidad, Chichén Itzá. Wow. Y ya les dije el número y el por qué. Sí. Okay. Por ejemplo, también arqueólogos han encontrado restos humanos en diversos recintos ceremoniales con marcas diferentes, con diferentes marcas en el cuerpo, como en las vértebras y en las costillas, pero estos no están pues en el cenote, están en otras partes de los recintos. ¿Qué hacen esos cuerpos ahí y qué les pasó? La tradición oral no lo menciona, solo les voy a decir el por qué. En tiempos pasados, esta parte de donde estamos estaba abajo, al revés, estaba más arriba. Hace 12,000 años, según nuestro cómputo del tiempo, hubo mucho deshielo. Entonces ese deshielo subió el nivel del Caribe. Entonces la parte donde vivíamos o donde rendíamos culto quedó bajo el agua. Entonces a eso se debe eso que usted dice, porque nosotros no somos anfibios, no vivimos allí. Estábamos en un lugar seguro, pero al subirse el nivel del mar, pues se inundó. Así es como nacen los cenotes. Ok. Y por ejemplo, recientemente encontraron en Chichén Itzá un zopantli, como el de los mexicas. Para ustedes, ¿qué son los zopantlis y para qué los crearon? Bueno, el zopantli existe porque llegaron los toltecos, que está en la parte, te voy a orientar. A mi espalda está la pirámide, mal llamado castillo. Acá hay una entrada. A mi derecha existe el Tzompantli, donde está decorado con puras calacas. Ese es el Tzompantli, quiere decir inframundo. Y eso no es maya, es tolteca. Entonces eso fue hecho por los aztecas, ¿no? Los aztecas en realidad no nos trajo cultura. Los toltecos sí. Es más, le voy a narrar. Las pirámides mayas están catalogados, creo que por 5 estilos. Cada estilo tiene su nombre para diferenciarlo uno con otro. Por ejemplo, el más conocido, la gente común no sabe. Ve y sabe que es maya, que me dijeron, y lo es maya, pero no sabe los detalles que tiene. El mal llamado castillo de Chichén Itzá, que es un reloj astronómico, tiene una influencia tolteco. Y esos no son los aztecas. Vuelvo a repetirte, los aztecas eran los romanos. Capturaban a los sabios, los llevaban como esclavos para ellos. Pero ellos nunca se preocuparon por prepararlo de ellos. ¿Por qué? Ellos se prepararon siempre al robo, a la guerra. ¿Qué es la guerra? Robo. Entonces, si usted se da cuenta que los remates de Chichén Itzá son totalmente cuadrados, es decir, así como este tiene, no, un cuadrado, pues, como un cuadrado como este. ¿Ve? Los mayas, ¿no? Los mayas amamos el cuerpo geométrico del círculo
Entonces nosotros hacíamos esto. Mm. ¿Ah? Así. Este filo no existe. Lo Entonces redondeado. así se va a la pirámide. El que no conoce ve y le da igual, pero no. Las pirámides mayenses tienen la curvatura y no tiene la serpiente. Los 100% mayas no tienen la serpiente. La serpiente lo adoptamos a los toltecos, el culto a la serpiente. Antes de la serpiente, lo que representa al Padre Sol es una guacamaya. Y la guacamaya se llama Quilichcalco. Quiere decir bellísimo señor de fuego. Bueno, de hecho, eso justamente me lleva a esa pregunta sobre el culto a Kukulcán, ¿no? ¿Quién es Kukulcán? Y Llegaron y hay cosas que, pero nunca nos enseñó matemáticas porque nosotros ya lo teníamos. Nos enseñó muchas cosas en la arquitectura. Pero no quiere decir que no teníamos nuestra arquitectura, por Dios. volviendo a un poco a lo de los restos humanos, ¿por qué hay estos restos en templos donde destacan en Calakmul, Palenque y Becán? En Calakmul y en Becán, esos lugares se dedicaron a la guerra. En todo el mundo maya es el único que se dedicaron a la guerra fratricida, pero ya en forma, no como la escaramuza de Funapse, no, una guerra de despojo, de control, de ver quién es el que va a gobernar. Entonces, cada pueblo tuvo su época. Calakmul, cuando gobernó Kulichcac, Garra de Jaguar, dominó Huachactún, Tikal, Palenque, Tonilá. Hasta ahí llegaron esos cuates. Lograron, ahora hizo alianzas con Sibanché, con donde están los mascarones, En Perú. Gojunlich. Hicieron alianza con ellos y muchas ciudades de Belice. Entonces fue una alianza para aniquilar a la gente de Tominá, de Huachactún, de Tikal, de Palenque. Todo tuvieron su época. Cuando estaba en el pináculo de su carrera, el que tiene su lápida ahí, ¿cómo se llama? Verdades de desconocido. Bueno, ahorita voy a contar. Ese nadie le pisó los callos. Es muy conocido su gusto, todo. La lápida en sí de Palenque. Entonces, cuando él estaba gobernando, pues nadie le pisó los callos. Pasó en decadencia ellos cuando muere él. ¿Será Pacal? Pacal, correcto, Pacal. Al morirse Pacal, su hijo no pudo crecer el reino ni mantenerlo como estaba. Entonces se aprovechó Garra de Jaguar y los invade y los somete. Okay. Entonces, ¿esos restos son consecuencias de la guerra o son sacrificios pero más aztequizados, por así decirlo? Es que en realidad no se sabe. En las guerras, joven, no siempre se mataba para honrar a alguien. Muchas veces para aniquilar tu estirpe, porque no te vuelvas a levantar. Las guerras así es. Ok. No podemos tomarlo como sacrificio porque no está claro, pues. Ok. Bueno, está muy, es muy, ¿cómo se dice? Bueno, a mí lo personal me dice como mucho revuelo moral, ¿no? Habla sobre el acto de fe de Maní. Y es la tradición, ¿qué dice la tradición oral respecto a que durante el acto de fe de Maní por Diego de Landa
Según estas crónicas, supuestamente los mayas, el 1 de agosto de 561, crucificaron un niño como sincretismo de los sacrificios humanos y la cristiandad. Y eso fue la justificación del acto, de la destrucción de todo su conocimiento. Esos fueron creados, como usted lo dice. Porque ¿cómo justificaban el fratricidio? ¿Cómo lo justificaban? No son cristianos, por lo consiguiente no tienen alma. Ya con eso ya se liberaron de lo que es no matarás. Entonces ya no están matando a un ser humano, están matando animales, que somos tan animales que no hablamos español. Este es más sobre la identificación sobre sus deidades, ¿no? ¿Quién es Buluk Chaptán? No lo conozco. ¿No? Según lo que... Buluk es 11. Buluk, de acuerdo con lo que he investigado, Buluk Chaptán era dios de los sacrificios. O sea, así es como sale cuando ustedes investigan en las fuentes, ¿no? Que es dios de los sacrificios. Pero no sé muy bien de qué son, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lo saltamos. No fue cierto. No fue cierto porque la tradición oral no lo menciona. Los sacrificios fue uno solo. No se hacía de manera masiva y no está calendarizado. Los sacrificios están sujetos a las leyes naturales. Ausencia de lluvia, entonces sacrificamos para aplacar a nuestras deidades, para que Itzamna haga su chamba. ¿Ves? Hay incendios, sacrificamos para que se aplaque. Hay super huracanes, sacrificamos para que se aplaque el huracán. Entonces, si usted lo ve en términos cortos, no está calendarizado como un solsticio, un equinoccio, como un eclipse. Eso está calendarizado porque sucede matemáticamente el momento. ¿Y qué nos puede decir sobre Ixtán? Otra vez, Ixtán, creo que es... Ich es ojo. Ajá, que tú le llamas la colgada, que es como una mujer que está... Ah, no. El dios del suicidio. Ajá. Está Está porque dentro de nuestra moral, suicidarse no era malo, no era malo suicidarse. ¿Y en qué consistía o cómo veía el suicidio? el camino siempre se hizo colgándose. Ahí está. Me recuerda mucho a los japoneses que tienen un bosque dedicado a eso especialmente. ¿Y usted cómo vería esa práctica hoy en día? Pues toda cosa tuvo su día. Toda luna, todo día, todo sol, camina y pasa también. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo tuvo su día, todo tuvo su época. En tiempos actuales no se puede vivir así. Estamos en el siglo XXI. Ok. ¿Qué piensan sobre los ataques a las comunidades, a las lechuzas, a las comunidades rurales, a las lechuzas, donde supuestamente anunciaban la muerte? Que creo que es como ayudante o una señal de que Ixtán estaba cerca. Pues en la vida ya no es lo mismo. Eso pasó en el siglo XIV, en el siglo XV tal vez, pero en los últimos 200 años no tenemos esos datos. Okay. Bueno, según esto es lo que yo he sacado de noticias actuales, ¿no? De comunidades que siguen atacando a las lechuzas porque son brujas o así, ¿no? Pero como le hacen un gran daño al ecosistema, pues es muy peligroso. En realidad, lo que la gente en el pasado, los que educaron en el occidente, también ellos tenían sus brujas. Pero en el caso nuestro no existía las brujas. Había médicas, parteras. En el caso, les voy a narrar, tal vez para terminar, les voy a narrar cómo funcionó la medicina. ¿Lo quieren? Sí, Sí. sí. Nosotros esto lo he declarado en viento solar, sobre todo por nuestros hermanos del norte, que yo les digo,
que están atrapados en la edad de piedra en la medicina. ¿Por qué no alcanzaron a evolucionar? Ellos están, como lo digo, atrapados en la edad de piedra. Cualquier enfermedad ellos tienen y creen firmemente que es originado en la psique, mas no es verdad. Muchas enfermedades sí es de origen psíquico, pero los demás, Señor, es de origen viral, una tifoidea, un sarampión, un cálculo renal, una malaria, o sea, el paludismo. ¿Cómo te voy a curar con mi sonaja? Por el amor de Dios, es un insulto a la inteligencia humana. Nosotros creemos que es imposible. Es una enfermedad orgánica, se cura de manera orgánica. Una enfermedad psíquica se cura de manera psíquica. Es más, nosotros por ser más viejos que Simon Fryer, tenemos más éxito en tiempo muy corto. Nosotros te ajustamos los tornillos en una sesión, lo que perderías meses con el psiquiatra, con el psicólogo. Nosotros hacemos esa chamba en una sola sesión. Cuando son gentes que han perdido el sentido de la vida, creen que nadie los ama, es el próximo suicida o suicida. Así es, se quitan la vida. Entonces nosotros le enseñamos a volver a amar. Amar no necesariamente ser narcisista, pero amarte a ti. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a la señora, no puedes amar a la muchacha, porque no puedes dar lo que no tienes. Correcto. Para amar es necesario tener amor. Si no, ¿cómo vas a dar lo que no tienes, joven? Es imposible. Es un desafío a la razón. Entonces, en esto, nuestra medicina entendimos en el principio, en el origen de los tiempos, toda enfermedad es de origen psíquico. Entonces, si usted se enferma, te digo, ve al bosque a ofrendar este alimento, pídele perdón a nuestras deidades, tal vez sin querer les faltaste ese respeto. Ahí va. Si es de origen psíquico, ya la liberé, ya la curé, pero si es viral, Pues ya no. entonces nos dimos cuenta que la medicina no es así. Entonces partimos a la mitad. Ajá. Separamos la parte psíquica con la parte orgánica. Física. Entonces te curamos en la parte orgánica, te podemos curar con raíces, con cortezas, con frutos, con semillas, hasta con algunos minerales y algunos animales. Entra en nuestra, ¿cómo se dice? Farmacopea. Farmacopea. Ah, entra en eso, ¿eh? Ahí están. Entonces caminó muy bien, pero luego se dan cuenta que la medicina está incompleta. Entonces la medicina orgánica se parte en dos. Nace la moderna obstetricia. ¿Y quiénes son? Las mujeres por excelencia, porque tú qué sabes de un cólico menstrual que no es tu naturaleza. ¿Qué más lo sabes sino ellos? ¿Quién conoce los órganos reproductivos si no son ellos? Entonces nosotros no éramos tan tontos, les servimos. Hagan su chamba. Llegaron a perfeccionar esta ciencia, joven, que cuando tú sospechas que tu pareja o tu hija está embarazada, lo llevas con ella, pone un petate y una manta totalmente horizontal. ¿Qué quiere decir? Sin almohada, que esté como una regla. Entonces ella le palpa el vientre. Las primeras 6 semanas, aunque les parezca a usted imposible, son capaces de sentir esa energía. Esa energía se transmite en latidos, por los latidos de esa energía. Le dice, si está embarazada, me lo traes la próxima luna llena. Entonces empieza su labor, cada luna llena lo va a tallar, va acomodando el producto, hasta que llegue la nacencia, en 10 minutos se alivia. Bueno, entonces, si no está, te dice, no está embarazada,
tiene un trastorno orgánico, lo que ustedes escucharon en el podcast. Entonces, al tener un trastorno orgánico, lo vamos a curar. ¿En qué forma? Conocemos hierbas, le damos su té. Algunas son endulzados chingonamente con miel. Ahí está. Les dejamos el próximo ciclo como un reloj no estropeado, como un reloj suizo. ¿Qué tal? Ya, hijo. Ya ves cómo funciona la medicina. Entonces ya hay 3. Pasa el tiempo, nos damos cuenta que no está completo. Falta 1. Entonces esto se llama Akashbak. Quiere decir señor amarrador de huesos. Son los ortopedistas. Sí. Si usted sufre una fractura, el ortopedista no te cura nada más que fractura. Sí. No te cura una diarrea, nada. Solo, es más, si le vas a consultar, te va a regañar para que vayas con aquel. Entonces, este personaje en su huerto tiene sembrado muchas medicinas que le sirve a él. Entonces, entre las medicinas que le sirve a él, para que podamos entendernos, tiene una variedad de camote, pero ese camote no es comestible. Ese camote lo sacan y lo muelen, lo hacen pasta. Cuando venga el paciente, lo acuesta y empieza su trabajo, acomodarlo. Ya que ya está acomodado bien, agarra esa pasta, se lo pone. Ya se lo puso, lo venda con una manta. Lógicamente que la parte corporal dañada tiene una temperatura superior al resto de tu cuerpo. Entonces esa temperatura ayuda a que solidifique esa pasta, lo inmoviliza como si fuese un yeso, con la ventaja de que tiene poderes analgésicos, desinflamatorios este producto, lo que el yeso nunca va a hacer porque es un mineral inerte. Ve la diferencia que hay entre la ciencia nuestra. Correcto. Es mucho más holística. Ya, eso. Entonces la medicina de nosotros era dividida en 4 partes. Toda función. En el caso de ellas, como obstetristas, desde que nace el bebé, ella le va a cortar el cordón umbilical. Tiene un carrizo igual, un carrizo, donde hace los hilados. De este largo son los hilados que le sirven. Y lo hierven y lo sacan al sol. Una vez que esté seco, lo introduce en el carrizo. Caben 4 o 5 cuerditas, no cabe más. Mi mamá lo ponía allá y después lo sella con cera de abeja para mantenerlo totalmente estéril. Ahí está. Es una asepsia. Ya lo tiene allá. Cuando va a trabajar que un alumbramiento, tiene su navaja de pedernal. Créanmelo, en el siglo XX todavía mi madre vivía y lo usó. Entonces con ese filo de pedernal corta el ombligo. Primero lo amarra, 2 nudos le hace, no sé por qué 2 nudos. Uno, el cordón aquí, 3 dedos, le calcula 3 dedos, un nudo bien hecho, y luego al que está en la mamá, otro nudo y lo corta en medio. Ahí está, a la mamá está hirviendo su té. Le va a dar un té para que beba, que ese té le va a dar contracciones para que expulsen las impurezas del vaso. Es una chingonería la medicina, joven. Wow. Sí, sin duda alguna. Cuántas aportaciones, y como todavía nos falta por descubrir la aportación que le puede dar la tradicional a la occidental. ¿Qué piensa usted sobre la postura filosófica llamada materialismo? Que es cuando no existe nada de lo que estamos hablando, no existe el espíritu, no existe la materia, y que solo todo es producto, que la mente misma es producto de la materia altamente organizada. ¿Qué nos puede decir sobre esa postura? Bueno, nosotros lo tenemos claramente medido. Existe ambos. Todo depende en qué lugar, en qué espacio-tiempo. Si estamos haciendo un trabajo físico, tenemos que dedicarnos a lo físico. Ahora, la parte espiritual no lo puedes mezclar con un trabajo físico, no te va a funcionar nunca. La parte de tu espiritualidad siempre lo va a hacer con tu familia o en privado.
que ambas cosas existen. Porque en el principio de la charla yo les dije cómo coexistimos con la energía negativa y la energía positiva. Si existe Dios, ¿por qué está el diablo? Si existe el diablo, ¿por qué está Dios? ¿Por qué? Porque cualquiera de estos dos entes deja de existir, el otro muere por sí mismo, ya no tiene chamba. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Luz y oscuridad. Si existe el día, ¿por qué está la noche? Y si está la noche, ¿por qué está el día? Entonces, si vemos la luz, ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque conocimos el día. Correcto. Porque ya sabemos qué es. Y si no existiese, ¿cómo era? Así es. Pues estamos muy agradecidos porque nos haya permitido esta bella entrevista y nos despedimos muy calurosamente y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Soy sacerdote maya prehispánico y tengo un grupo mayense que yo me honro ser su director, se llama Ambacán. Nosotros nos dedicamos a mantener vivas las llamas de nuestra cultura. Nosotros tenemos 5 fiestas muy importantes dentro de nuestra cosmovisión: 2 solsticios, 2 equinoccios y un año nuevo, que lo celebramos la próxima semana, el día 16 de julio. Celebramos año nuevo. Okay. Lo celebramos ofrendando alimentos, nuestra música, nuestra danza. Eso es lo que hacemos. Okay. Qué lindo, Muchas gracias. qué lindo. Gracias por compartirnos. Muchas ¿Y gracias. dónde lo hace? ¿Dónde lo hacen? Aquí va a ser privado, pero si todavía están en estas latitudes, están invitados. Muchas gracias. Ajá, no invito gente. No, el solsticio de verano sí invité mucha gente porque fue un lugar público. Aquí lo vamos a hacer en privado, por cosas de seguridad. Claro, Sí. claro. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias. Con mi pensamiento y mi corazón, derechamente me despido de ustedes. In Lakesh. Y la que es.